Bueno, sigamos hablando, sigamos compartiendo. Quiero seguir haciéndolo. Algunos de los libros que más me han tocado, con los que más he tenido una relación de cercanía, de proximidad, y que de alguna forma, y sin querer parecer viejo exagerado, les diré que han determinado cómo han sido los días de mi vida. Uno de esos libros es El arco y la lira de Octavio Paz. Es sin duda alguna una obra fundamental en la literatura y la teoría poética del siglo XX. Es un libro que fue publicado, si mi memoria no me traiciona en este momento, en el año de 1956, es decir, hace una eternidad. ¿De qué trata el arco y la lira? Trata de la poesía y de la vida y de la tensión que existe entre poesía y vida. Este ensayo explora la naturaleza de la poesía, como he dicho, y su relación con la vida, es decir, con el ser humano, con la conciencia del ser humano. Aborda dos temas recurrentes en la obra de Paz, como son el tiempo y la realidad. En este libro, Paz ofrece una profunda reflexión sobre la creación poética, una creación escrita con una pasión electrizante, ¿no? Estableciendo un diálogo entre la poesía, la filosofía y la religión. Y constantemente Paz decía, entre la filosofía y la religión me quedo con la poesía, que es el punto medio. Esta obra, El arco y la lira, está dividida en tres partes. La primera se llama el arco, la segunda se llama la lira y la tercera se llama el poema. En la primera parte, la que se llama el arco, Paz, muchachos, aborda la función del poeta y la poesía. Y describe a la poesía como un acto de revelación que trasciende lo cotidiano y conecta al individuo con lo sagrado y con lo universal. Hay una influencia romántica más que evidente. La poesía, según don Octavio, no es solo una forma de comunicación. Bueno, aquí yo tengo mis asegúnes a mi edad, ¿no? En aquel momento de mi adolescencia, cuando ese libro cayó en mis manos, estaba totalmente embriagado por lo que leía, así que no tenía la posibilidad de ejercer juicio crítico ninguno. Pero bueno, Paz cree que la poesía no es solo una forma de comunicación, sino una forma de conocimiento que nos permite acceder a las dimensiones más profundas de la existencia, a las napas de la existencia. En la segunda parte, la que se llama la lira, Paz examina la estructura interna del poema, la arquitectura del poema, ¿no? Destacando la importancia de elementos fundamentales como son el ritmo y la metáfora. El autor argumenta que el poema es una manifestación de la experiencia temporal del ser humano, una forma de capturar el flujo del tiempo, es decir, de darle visibilidad a lo invisible, a la percepción del tiempo, ¿no? Que se nos escapa siempre y que se fija en el instante. Por eso la noción de instante es tan determinante en la obra de Octavio Paz. El poeta lo que hace es asir por el rabo ese flujo inasible y convertirlo en algo tangible, en ese instante, en ese fijo, en esa estructura que llamamos poema. La lira, como símbolo de la poesía, representa la armonía y la belleza que emergen del caos de la vida. La poesía en este caso sería entonces lo más esencialmente humano, una prefiguración de la conciencia. La poesía sería un atisbo, o como diría el propio Octavio Paz, un vislumbre. La última parte de este libro apasionante, que si no has leído debes leer antes de morir, la última parte se llama El poema y es una meditación un tanto filosófica sobre la naturaleza misma del poema y su capacidad para crear realidades nuevas. Paz sostiene que el poema es un microcosmos, un espacio en el que convergen todas las contradicciones y tensiones de la existencia humana. Algo muy paciano, ¿no? La poesía es, en aquel primer párrafo, comienza diciendo, es hambre y pan bendito. Es copia de la idea. Y ahí está todo el libro, ¿no? Una tensión entre opuestos enfrentados para toda la eternidad y al mismo tiempo un reflejo, una proyección de la idea, ¿no? De la idea platónica que solo puede asirse a través de formas imperfectas. Y eso es lo que es el poema. Una forma deficiente, pero humana, es decir, hecha a la medida de lo histórico, de lo temporal, de lo concreto y de lo material. En ese sentido, muchachos, la poesía es un acto de creación continua porque el hombre navega en el flujo del tiempo. Es una forma de reinventar el mundo a través de la palabra. El arco y la lira, mis amigos, es una obra densa, pero escrita en el estilo pasiano, que es un estilo siempre, siempre inmejorable, un estilo delicioso. Es una obra densa y también rica
en contenido que requiere una lectura atenta, una lectura reflexiva, una lectura no desde el intelecto, sino una lectura desde el cuerpo, diría yo también, ¿no? Una lectura cárnica, una hermenéutica cárnica, como diría Richard Kearney, que consiste en vivir con todos los sentidos, con todos los órganos, aquello que se despliega sobre la página, a través de su prosa lírica y su profunda erudición. Don Octavio Paz nos invita a explorar el misterio de la poesía, como lo hizo con toda su obra, ¿no? Y su poder transformador, porque él era un convencido, como convencidos son los espíritus religiosos, que la poesía era un ritual, que la poesía era una liturgia capaz de tocar a la persona de una manera que nada más podría hacer. Este ensayo es un testimonio de la pasión, y otra vez la palabra, ¿no? De la pasión pasiana, de la pasión efervescente de Paz por la palabra y su convicción de que la poesía es una necesidad vital para el ser humano. Y aquí no puedo estar más de acuerdo. Si yo vengo a traer aquí algunas palabras torpes sobre estos libros, es porque les debo mucho, pero mucho más de lo que puedo confesar aquí con balbuceos, con palabras. Recuerdo en una ocasión una reunión, estaba Carlos Monsiváis, y con esto termino, y una persona que no mencionaré, ya murió, en algún momento se puso de pie y dijo: ya basta de fomentar y de seguir dándole vida a este gran fraude que se llama Octavio Paz. Y el hombre estaba sobrio, no era producto de los vapores del alcohol, aquel disparate. Y entonces, reaccionando de una manera bastante prudente, Monsiváis, sin exaltarse ni mucho menos, dijo: discrepo de lo que usted dice. Es más, me parece que nada hay más lejano de la realidad. Y luego dijo: Octavio Paz era un gigante intelectual, y su obra es una obra propia de un gigante. Y eso se me quedó muy grabado. Y yo con Monsiváis tendré que estar de acuerdo, todavía, a mi edad. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.